Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación veremos la segunda clase sobre modelos matemáticos. Entonces comenzaremos con el primer modelo matemático, el cual es llamado un modelo lineal y es uno de los más simples. Como sabemos entonces, en nuestro modelo, de forma general, en nuestro modelo, y va a representar una función de x y lo que va a variar, lo que va a marcar la diferencia entre los modelos es el tipo de función. Entonces vamos a dedicarnos a estudiar los distintos tipos de funciones. Para este caso, como es un modelo lineal, nuestra función f depende linealmente de x, es decir, será de esta forma. Entonces nos quedaría y de la forma y igual mx más b. Esta ecuación es la ecuación de una línea recta. Aquí m es llamada pendiente y b es llamada intercepto. Como bien sabemos, la ecuación de una línea recta es de esta forma, ¿cierto? Gráficamente, la función, aquí tenemos el eje de las x, el eje de las y el conjunto de puntos de la forma x, y se adapta a una línea recta. ¿Listo? Entonces, vamos con un primer ejemplo para entender con el cual se aplica dicho modelo lineal. Entonces, en el ejemplo, dice lo siguiente. Suponga que la temperatura T, medida en grados centígrados, varía en función de la altura de la superficie de un determinado lugar. Si la temperatura en el suelo es de 20 grados centígrados y la temperatura a un kilómetro es de y la temperatura a un kilómetro de altura es de 10 grados centígrados, exprese a T como función de la altura h, medida en kilómetros. En la segunda parte B nos dicen dibuje la gráfica de la función del inciso A, el cual ya sabemos que es una línea recta. Y la parte C es tratar de hacer una predicción. ¿Cuál es la temperatura a 2.5 kilómetros de altura? ¿Listo? Entonces vamos a darle solución. Veamos aquí. Solución. Solución. Entonces en la parte A sabemos que T depende linealmente de H. Es decir, T va a ser de la forma MH más B. Con M y B constantes. ¿Listo? Entonces debemos determinar dichas constantes para tener claramente a nuestro modelo, para tener de forma explícita nuestro modelo. Entonces usamos los datos que nos dan al inicio. Nos dicen que T vale, ¿cuánto vale 20 en la superficie de dicho lugar? Es decir, cuando H vale 0 kilómetros de altura. Y nos dicen que T vale 10 grados centígrados cuando H vale 1 km. Es decir, en la superficie de dicho lugar la temperatura es 20 grados centígrados y a 1 kilómetro de altura la temperatura es de 10 grados centígrados. Entonces, al reemplazar estos datos aquí, T vale 20 grados centígrados igual M por H, pero H vale 0. Entonces, 0 por M da 0 más B. O sea, queda 0 más B. Y obtengo aquí que B vale 20 grados centígrados. Allí obtuve el valor de B. Cuando cuando H vale 1 kilómetro de altura, T vale 10 grados centígrados. En este caso, entonces reemplazar. Me quedaría aquí, T vale 10 grados centígrados igual a M por H, pero H es un km, 1 kilómetro, más B, que B vale 20 grados centígrados. Entonces, de aquí paso el 20 a restar para este lado de la igualdad y me queda menos 10 grados centígrados, 10 menos 20, me da menos 10, igual a M por 1 km. Paso ese 1 kilómetro a dividir y me queda que M vale menos 10 grados centígrados sobre kilómetros. Listo, ese sería entonces el valor de nuestra constante M. Y por tanto, T como función de H quedaría menos 10 grados centígrados sobre kilómetros por H más B, pero B vale 20
grados centígrados. Allí obtenemos entonces nuestro modelo que nos representa la temperatura como función de la altura en dicho lugar. Esa sería la parte A. Para la parte B nos piden hacer una gráfica. Vamos a tratar de hacerlo aquí lo más simple posible. Aquí tenemos el eje de las X, el eje de las T, el eje de las H, aquí H en kilómetros y aquí T, digamos que en grados centígrados. ¿Listo? Entonces, como es la ecuación de una línea recta, entonces es suficiente solo graficar dos puntos por donde esta recta pasa. Aquí entonces cuando h vale 0, t vale 20, 0, aquí estaría el 0. Cuando h vale 0, t vale 20, digamos que aquí está 10 y 20. 10, 20, o sea que la recta pasa por aquí. Y cuando h vale 1, t vale 10. Digamos que aquí está, vamos a medirlo en diferentes escalas. 1, 2, 3. Entonces cuando t vale 1, cuando vale 1 kilómetro, la temperatura vale 10, es decir aquí. Y entonces asociamos la ecuación de una línea recta, sería la siguiente. Vamos a hacerlo así. Y aquí nos queda así. Listo, entonces esa sería nuestra, aquí hacia adelante, sería la ecuación de nuestra función t, la gráfica de nuestra función t como función de la altura. Listo, esa sería la parte B. Para la parte C nos dicen medir cuál es la temperatura a 2.5 kilómetros de altura, es decir, hacer una predicción. T, cuando h vale 2.5 km, quedaría igual entonces, aquí reemplazo h en esta expresión, que da menos 10 grados centígrados sobre km por h que vale 2.5 km más 20 grados centígrados. Y eso me da entonces, continúo aquí, haciendo las cuentas aquí, kilómetro con kilómetro se cancela, y menos 10 por 2.5 da 25, me queda menos 25, más 20 me da menos 5 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, lo que me dice esta expresión es que la temperatura a 2.5 kilómetros de altura sería sería exactamente menos 5 grados centígrados. Listo, ese sería entonces un primer ejemplo sobre el modelo lineal, o un ejemplo sobre el modelo lineal. Continuaremos estudiando los distintos modelos a seguir, y como les había dicho, depende del tipo de función. Entonces, vamos a estudiar, a seguir continuaremos estudiando sobre las distintas funciones. Entonces, ahora estudiaremos sobre las funciones polinomiales. ¿Sí? En nuestro modelo, recordemos que y depende de x a través de una función, y para este caso f de x va a ser un polinomio p de x. ¿Listo? ¿Cómo será nuestro polinomio p de x? Será de esta manera. La forma n, x a la n más a n menos 1, x a la n menos 1 más a1 x a la 1 más a0. Aquí los a sub i son constantes y n llamado el grado del polinomio. Por ejemplo, p de x de la forma 2x a la 6 menos x a la 4 más 2 tercios de x a la 3 más raíz de 2. O el polinomio q de x, x a la 2 más x más 1. En realidad ya hemos trabajado en álgebra. Desde las instituciones educativas se trabaja acerca de polinomios, entonces no es nada raro lo que vamos a encontrar aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual se aplica a algún problema determinado o algún fenómeno real. Entonces el ejemplo dice así: un objeto es dejado caer desde una altura de 19.6 metros. A, encontrar la altura como función del tiempo, y B, cuánto tiempo tarda el objeto en llegar al suelo. Vamos a tratar de determinar esos datos y pues hacer esa predicción en el caso de la parte B. Entonces, solución. Aquí vamos a llamar, le daremos nombres a las variables. Y va a medir la altura en metros.
t será el tiempo en segundos. Entonces sabemos que de física que los objetos en caída libre siguen esta ley, que la altura es medida a través de la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde la constante gravitacional es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí nos dicen entonces que nuestra altura inicial es 19.6 metros y nuestra velocidad inicial es 0 porque se deja caer desde el reposo. Y 9G vale 9.8. Entonces ahí reemplazamos y nos queda esa expresión. ¿Listo? Y igual 19.6, que es la altura inicial, menos, bueno, aquí da 0, menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado, y eso me da esa expresión, que al final me queda entonces que Y es ese modelo de allí, y nos queda así. Entonces esta mesa representa la altura como función del tiempo. Esa sería la parte A. Ahora, para la parte B, para saber cuándo el objeto llega al suelo, en ese caso la altura es 0. Es decir, que Y ha de ser 0. O sea que debemos resolver esta ecuación igual a 0 y obtenemos lo siguiente. Entonces obtenemos 19.6 menos 4.9 de la cuadrada igual a 0. Paso esta expresión para el otro lado, positiva, y me queda así. Me queda esta que sigue. Y después paso este 4.9 a dividir y me queda esto de aquí. Me queda esta expresión 19.6 sobre 4.9 igual a t al cuadrado. Y cuando realizo la división, me queda que t al cuadrado vale 4. Esta división da 4. Y al extraer raíz a ambos lados, aquí, si traigo raíz de aquí, como t es un valor positivo, se cancela el cuadrado con la raíz, y me queda que t vale, raíz de 4 vale 2. Es decir, entonces, que el objeto tarda 2 segundos en llegar al suelo. Esa sería entonces pues, la predicción para este modelo matemático. Bueno, ese sería entonces un ejemplo en el cual y depende polinomialmente de la variable t, con el polinomio p, un polinomio de segundo grado. Listo, entonces espero hayan entendido al menos esos dos tipos de modelos. Continuaremos estudiando con otros modelos matemáticos. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.